Cuando un avión se estrella, las imágenes de las trágicas consecuencias suelen mostrarse una y otra vez por todo el mundo. Restos del avión esparcidos. Pistas destrozadas de lo que pudo haber pasado. Ahora están ustedes a punto de convertirse en testigos de los accidentes. Nuestras reconstrucciones animadas les acercarán e incluso les meterán en los aviones en apuros, justo al lado de los pasajeros que experimentan un terror inimaginable. En este programa verán aviones con fallos gravísimos cuyo origen puede rastrearse hasta el mismísimo núcleo o la estructura. Un fallo estructural significa que parte del propio avión falla. En el peor de los casos, puede ser que un ala se caiga, o parte de la cola, o un motor, o una puerta. La estructura del avión es como los huesos del cuerpo. Lo mantiene todo junto. Si la estructura del avión es el esqueleto, las partes mecánicas que tiene dentro serían como los órganos. Dentro de la estructura, el sistema hidráulico es como los músculos, el sistema eléctrico como el cerebro, y el sistema neumático como el aliento. Los tres sistemas tienen que funcionar para que el avión vuele bien. A menudo, el origen de los fallos estructurales y mecánicos reside en problemas con la forma en la que se mantienen o inspeccionan los aviones. Un ejemplo de manual, 28 de abril de 1988, cuando un 737 se hizo famoso por perder parte del fuselaje en pleno vuelo. 1:30 de la tarde. El vuelo 243 de Aloha Airlines despega en su 9º vuelo diario entre islas. El vuelo, que va desde Hilo hasta Honolulu, debería durar solo 35 minutos, pero este Boeing 737 tiene un problema grave. Grietas cada vez mayores en el revestimiento que son visibles, pero que no se han detectado. Patricia Aubry está en la fila 17. Despegamos. Todo era normal. Cuando vuelo, siempre leo. Para entender del todo lo que va a pasar en el vuelo 243 de Aloha, es vital saber lo que le pasa a un avión cada vez que vuela. Piensen que el fuselaje es como un globo. Cada vez que asciende, el exterior del avión o el revestimiento se expande. Se debe a que se presuriza la cabina para que la gente pueda respirar a grandes altitudes donde el aire es menos denso. Cuando el avión desciende, el revestimiento se contrae. Cada despegue y aterrizaje, dure lo que dure el trayecto, se considera un ciclo, y cada ciclo supone tensión para el avión, lo que puede provocar grietas microscópicas. Hay un ciclo de presión constante donde se expande y se contrae, se expande y se contrae. Con el tiempo, el metal acaba resintiéndose de tanta expansión y contracción como un globo. Mientras el 737 asciende a 7.300 metros, la cabina se presuriza y el revestimiento del avión se expande, como tiene que hacer. Pero se expande algo más: las grietas del fuselaje del 737. De repente hay una descompresión explosiva. Tiene tanta fuerza que una azafata sale volando fuera del avión. Miré arriba y vi lo que me parecieron los pies de la azafata mientras era succionada fuera del avión. Revistas, maletas, zapatos, de todo. Todo lo que no estaba atado salió volando. Falta una parte del avión de casi 5,5 metros. Los pasajeros que están cerca pueden ver el cielo arriba y el océano abajo. Lo único que mantiene entero el 737, y por poco, son las vigas de soporte y la estructura inferior del avión. Vi que unas 2 filas delante de mí el suelo se combaba. El avión se doblaba por el medio. No se puede tener una parte inferior muy resistente y que la superior no lo sea. Por eso, al perder el techo, la integridad estructural se puso en peligro. La cabina se movía en una dirección y al final el fuselaje se combaba y se movía también, pero no como si fuera una sola pieza. Se doblaba de verdad. Sabían que tenían que aterrizar. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? 86 plus 5 from Embers. Roger, how many do you think are injured? We have no idea. We came to the UK with our flight attendants. Okay, we'll have ambulance on the way. Milagrosamente, los pilotos consiguen aterrizar el avión. Las imágenes del vuelo 243 de Aloha conmocionan al mundo. Da igual las veces que lo hemos visto hoy, sigue siendo impresionante.
El avión perdió el fuselaje en pleno vuelo y todo el mundo a bordo, menos una azafata, sobrevivió. Pasó en Hawái. No explotó una bomba ni nada, hizo puff, como un globo, y perdimos el techo. Cuando vi que la parte delantera se cayó, creí que nos moríamos. Ese mismo año, la AFA había lanzado un aviso de mantenimiento rutinario para que las aerolíneas detectasen y reparasen las grietas. Aloha aún no había inspeccionado su flota. Cuando una pasajera dice tras el accidente que al entrar vio una grieta cerca de la puerta de la cabina, los investigadores tardan poco en descubrir qué le ha pasado al 737. Es una combinación del tiempo cálido y húmedo y los despegues y aterrizajes constantes. Al contrario que con los vuelos largos en los que sales del JFK, vuelas 8 horas y aterrizas en Londres, que es un ciclo de 8 horas, con los vuelos entre islas puedes tener 20 ciclos en 2 horas. Arriba y abajo, arriba y abajo. Ciclos de media hora donde presurizas el avión, despegas, vuelas 15 minutos y vuelves a presurizar el avión. El efecto acumulativo de tantos ciclos sobre el fuselaje es mayor en menos tiempo que en los vuelos largos, donde hay un ciclo de presurización para un periodo de 8 horas. Eso es lo que no se acabó de entender hasta que pasó el accidente. Con el vuelo 243 de Aloha, la industria empezó a comprender la corrosión y la atención con la que había que monitorizarla en entornos marítimos. Como el avión había estado décadas entrando y saliendo de las islas hawaianas, la corrosión se había expandido, y con ella las grietas, que empezaron a propagarse hasta que provocaron el fallo, y los resultados fueron catastróficos. A continuación, el accidente aéreo más mortífero de la historia de la aviación estadounidense. Un motor de 5 toneladas se separa violentamente de un DC-10 durante el despegue. Los pilotos sabían que era un problema gravísimo. Sabían que el motor había fallado, pero no que había llegado a separarse del avión. Y un vuelo nocturno sobre el Pacífico que se convierte en una pesadilla. Los pasajeros estaban sentados leyendo revistas con las luces encendidas y en un instante ya no estaban. Hemos visto que los fallos de los aviones, ya sean estructurales o mecánicos, suelen tener su origen en cómo se mantienen o inspeccionan las aeronaves. Un ejemplo trágico: el vuelo 191 de American Airlines, el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense. ...25 de mayo de 1979... el viernes del fin de semana del Día de los Caídos. El vuelo 191 de American Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, va camino a Los Ángeles, desde el aeropuerto O'Hare de Chicago, con 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. Los padres de Melody Smith y Kim Yockel están haciendo la primera etapa de un viaje a Hawái. Mis padres siempre empezaban las vacaciones de verano a lo grande. Normalmente íbamos con ellos, pero esta vez decidieron 6 meses antes que se iban a Hawái. Pocos minutos antes de las 3 de la tarde, al avión le dan permiso para rodar hasta la pista 32. A las 3:02 le dan permiso para despegar. Nuestras animaciones de investigación van a convertirles en testigos de un accidente horrible. La tripulación del vuelo 191 empieza el proceso normal de despegue. Cuando abandonan la pista, mientras ascienden como siempre, reciben un aviso de que hay un fallo de motor. Uno de los motores de las alas del DC-10 se ha separado del avión, pasando por encima del ala izquierda. Con el motor también desaparecen el sistema hidráulico y el neumático, cruciales para pilotar el avión. Los pilotos sabían que era un problema gravísimo. Sabían que el motor había fallado, pero no que había llegado a separarse del avión. No había señales de ello. Las aletas de borde de ataque, que mejoran la elevación de las alas a bajas velocidades durante el despegue y el aterrizaje, se controlan de forma hidráulica. Al no tener energía hidráulica en el lado izquierdo, las aletas de ese lado se retraen hacia el ala. Por lo tanto, ese lado tiene menos elevación que el otro, así que el avión rota. Un testigo saca una foto del vuelo 191 de American de lado, con la ala izquierda apuntando directamente hacia el suelo.
Lo que sucede a continuación sella el destino del vuelo 191. Los pilotos están entrenados para lidiar con los fallos de motor e hicieron lo que les enseñaron, reducir la velocidad. Pero cuando la redujeron, perdieron el flujo de aire en los controles de vuelo. Lo hicieron muy bien al tratar de controlar el avión, pero no tenían altitud ni tiempo suficientes para conseguirlo. El avión llega a trompicones a 99 metros. Como va de lado y a menor velocidad, es incontrolable y empieza a caer en picado. A los 31 segundos de perder el motor, el DC-10 se estrella en un camping de caravanas que hay a menos de 1,5 kilómetros de la pista. El vuelo apenas ha durado 2 minutos, pero ha cambiado la vida de estas dos hermanas para siempre. Me acuerdo que dijiste, tengo que decirte que ha habido un accidente gravísimo. Sí, y mamá y papá han muerto. Han muerto. Y le dije, tienes que venir a casa. No ha habido ningún ruido. El avión ha caído con el ala izquierda por delante y en cuanto ha hecho contacto ha sido como napalm. Todo lo que ha tocado ha estallado en llamas. Al principio, los investigadores de la Junta están desconcertados. ¿Qué ha podido provocar un fallo estructural de tal magnitud? Esto es lo único que ha quedado del vuelo 191 de American Airlines que no pudo llegar a Los Ángeles. Buscan entre los restos y analizan las 2 cajas negras del avión para encontrar pistas. Días después del accidente, empiezan a centrarse en una parte llamada soporte. Tiene una grieta de 33 centímetros que creen que se debe al deterioro previo al accidente y que no habían detectado en las inspecciones de mantenimiento. ¿Qué hace exactamente un soporte? El asesor de aviación John Cox nos lo ha enseñado en Evergreen International, unas instalaciones de mantenimiento y almacenaje de aviones que hay en Tucson, Arizona. Aquí se ve el ensamblaje del soporte. El motor descansa sobre el soporte y luego lo acoplan al ala. Parece un brazo colgando. El motor cuelga de él. Es una estructura muy compleja. Se diseña para aguantar un montón de peso de los motores. Los investigadores también escudriñan el historial de mantenimiento del avión y las piezas comienzan a encajar. Resulta que no es un fallo de diseño, sino una práctica de mantenimiento preocupante. Lo del accidente fue culpa principalmente de la práctica de mantenimiento de cambiar el motor con el soporte acoplado, en vez del procedimiento aprobado y más correcto de separar el motor del soporte mientras sigue acoplado al avión. Para cambiar los motores del DC-10, el fabricante recomendaba soltar el motor del soporte, pero dejar el soporte acoplado al ala. Por aquel entonces, los ingenieros de varias aerolíneas tomaban un atajo. Se dieron cuenta de que si el motor y el soporte se quitaban de una sola pieza, podían cambiar los motores mucho más rápido. Soltaban todo el conjunto del ala, cambiaban el componente y lo volvían a poner. En teoría era genial. Sobre el papel estaba bien. Pero cuando los de mantenimiento reacoplan el motor y el soporte 8 semanas antes del accidente, cometen el error que pronto será fatal. Si la aerolínea hubiese seguido las especificaciones del fabricante, los trabajadores hubieran reacoplado el motor al soporte utilizando una máquina especial recomendada por el fabricante. Pero como quitaron el motor y el pilón de una sola pieza, hay que reponerlo del mismo modo utilizando una carretilla elevadora. Los trabajadores fracturan, sin darse cuenta, la parte superior del soporte, llamada orejeta, al intentar reacoplar las piezas en el avión. Como usaban una carretilla elevadora para tener en alto el motor, que pesa mucho, mientras ponían los 2 tornillos grandes para acoplar el soporte al ala, crearon una situación de tensión que, con el tiempo, cuando el avión volvió al servicio, hizo que uno de los tornillos fallase. Esta mañana han acudido investigadores a la pista 32 del aeropuerto O'Hare para buscar un tornillo de unos 10 centímetros de largo. La grieta no está a la vista, por eso no se detecta. Cada ciclo de despegue y aterrizaje supone más presión para la orejeta rota, y la grieta crece sin que nadie lo sepa. 8 semanas después del cambio de motor, el vuelo 191 despega una tarde cálida de primavera. De repente, sin previo aviso, sucede el desastre.
En el despegue es cuando el motor genera más empuje y más fuerza recibe el soporte. Si tenía que fallar, tiene todo el sentido del mundo que fallase justo después del despegue. Cuando el vuelo 191 empieza a despegar al final de la pista, la orejeta agrietada falla, haciendo que el motor salga volando y se lleve con él el borde del ataque del ala izquierda, lo que provoca una pérdida de fluido hidráulico. Como resultado, las aletas del ala izquierda se retraen, el ala izquierda pierde elevación y el resto, tristemente, es historia. Cuando nuestros padres murieron, al principio muchos amigos nos decían, es muy bonito. Se fueron juntos. Se fueron juntos y eran muy jóvenes. Y se querían mucho y tal y cual. Me acuerdo de la vez que tuve que espetarles, no, de bonito nada. 7 meses después del accidente, la Junta publica varias recomendaciones cruciales y urgentes para las aerolíneas. Entre ellas se dice que han de dejar de llevar a cabo esa práctica de mantenimiento sin aprobar y que han de inspeccionar los puntos de acople de los soportes de todos los DC-10 con métodos de inspección aprobados. La Junta también recomienda que las aerolíneas cambien los manuales de vuelo para que los pilotos sepan que no han de reducir la velocidad en casos como el del 191. Ni American Airlines ni McDonnell Douglas han reconocido jamás tener culpa del accidente. Pero en abril de 1981 aceptaron compartir el coste de los acuerdos de más de 200 demandas que se interpusieron. Los términos de esos acuerdos siguen siendo confidenciales. Siempre se aprende algo de todos los accidentes e incidentes debido a sus características particulares. Hay que aprenderse las lecciones, tomar nota y mejorar la seguridad aérea. No queremos que las víctimas muriesen en vano. A continuación, la puerta de carga donde van sus equipajes, imagínense que se abriese en pleno vuelo. Nuestras reconstrucciones animadas le situarán en medio de otro fallo estructural sobrecogedor. Lo negué del todo mentalmente. No podía estar pasando. Y un avión que vuela descontrolado y se estrella contra una montaña. Les meteremos dentro de este 747 para descubrir qué salió mal. Una pesadilla para el piloto. Para volar hay que tener confianza en que todo el mundo, el equipo de tierra, los mecánicos, los pilotos, hagan su trabajo. Y en que el propio avión funcione con normalidad. Pero la confianza de los pasajeros de este desgraciado vuelo va a hacerse pedazos cuando una puerta de carga se abre de golpe en mitad del viaje. En 1989, yo estaba de fiscal en prácticas en Denver. Llevaba 3 años en vacaciones. Bruce Lampert es piloto con licencia y abogado de aviación que representa a víctimas de accidentes aéreos. Nunca se imaginó que acabaría viviendo y sobreviviendo a un incidente aéreo mortífero. Acababa de terminar de trabajar muchísimo en el 255 de Northwest, un accidente en Detroit, Michigan. Iba a ponerme con otro caso, el 1713 de Continental en Denver, Colorado, y tenía un descanso de 3 semanas entre los 2 casos. Iban a ser unas vacaciones inolvidables. 24 de febrero de 1989, 2 de la mañana. El vuelo 811 de United Airlines va de camino a Auckland, Nueva Zelanda, desde Honolulu. 355 personas van a bordo del vuelo nocturno sobre el Pacífico que despega y asciende con normalidad. Nos poníamos cómodos para tener un viaje tranquilo. El avión ascendía. Pero cuando el Boeing 747 se acerca a los 7.000 metros, hay una desagradable sorpresa. Hubo una explosión. Todo lo que no estaba atado salió volando. Las reconstrucciones animadas les ponen al lado del avión, mientras que la puerta de carga delantera derecha se abre en pleno vuelo y choca con la parte superior, creando un agujero en el fuselaje y luego cae del avión. La despresurización expulsa 2 filas de asientos y a 9 pasajeros.
La puerta se abrió. Era de las que se abre hacia afuera. Hay un tope que evita que se abra del todo, pero en el vuelo la carga aerodinámica era tal que se pasó del tope, subió y se estampó contra el fuselaje que había sobre la puerta y lo fracturó. Fracturó el fuselaje sobre la puerta. Los pasajeros estaban sentados leyendo revistas y tomándose algo de beber con las luces de lectura encendidas, y en un instante ya no estaban. La integridad estructural de la bodega principal ha sufrido un fallo gravísimo. Hay un agujero de 3 por 4,5 metros en el fuselaje y los motores de ese lado han absorbido los restos. El motor interior número 3 echa fuego y el número 4 también falla. El piloto comienza a descender rápidamente a una altitud a la que los pasajeros puedan respirar con normalidad. Declararon un estado de emergencia. Mientras volvían al aeropuerto, tuvieron que apagar el motor número 3 y el número 4. Iban pilotando un avión enorme de 4 motores con solo 2. Eso ya es todo un reto para cualquier piloto. Para los pasajeros es un momento de puro terror. Alguien que viaja en business consigue sacar esta foto mientras el avión desciende a toda velocidad. A todos nos gusta pensar que sabremos mantener la calma en situaciones de estrés y actuaremos de forma heroica. Que haremos lo correcto. Pero cuando no puedes hacer nada, ni puedes ir a ningún sitio, ni huir, ni gritar porque no te oyen, ¿qué haces? Te sientas con las manos en el regazo y miras a los demás. Y no tranquiliza nada ver a otros viviendo la misma amenaza que tú. De repente, de la nada, surge un rayo de esperanza. Me acuerdo de que vi a algunos pasajeros de la derecha señalando las ventanas. Al asomarte se veían luces. Las luces de Honolulu, las luces de Hawái, se veía tierra. Tras 20 minutos desesperantes, el vuelo 811 de United aterriza en Honolulu. Hubo vítores, como en una montaña rusa. La gente levantó las manos al aire y todos gritaron de alegría porque el avión había aterrizado. Esta fotografía se tomó durante la evacuación. 346 supervivientes entre los pasajeros y la tripulación salen del avión en cosa de 1 minuto. La gente preguntaba que cómo pudimos salir todos tan rápido. Yo decía que porque éramos un grupo muy motivado. Me despertó un chirrido. Hubo un estallido y un destello. Miré y faltaba todo el extremo del compartimento business. El sonido de la explosión, lo que sentimos y la violencia fue impresionante. Espero que ustedes no tengan que vivirlo. Para las familias de los 9 pasajeros que no sobreviven es una tragedia. Y para los que sí, un trauma, pero al menos ya ha pasado. Pero para los investigadores la historia acaba de empezar. Ven que falta la puerta de carga, pero no saben por qué se abrió en pleno vuelo. A continuación, la puerta de carga es la pista clave. Pero, ¿cómo la encontrarán los investigadores en mitad del Océano Pacífico? ¿Dónde estaba? No tiene baliza, no tiene transpondedor. Y más accidentes mortales. Nuestras animaciones les pondrán en medio de la acción. El avión se volvió cada vez menos controlable hasta que ya fue incontrolable del todo. Cuando falla una parte estructural de un avión, las consecuencias pueden ser fatales. A este 747 le sale volando una puerta de carga en pleno vuelo. La descompresión es tan potente que lanza 2 filas de asientos y a 9 pasajeros fuera del avión en un instante. Esto es del asiento de pasillo de la fila 17. Este vídeo, grabado por el abogado Bruce Lampert 2 semanas después del accidente, muestra el violento resultado del vuelo 811 de United Airlines. Los investigadores saben al momento que el problema radica en la puerta de carga. Se nota en el agujero que hay donde solía estar. La pregunta clave es,
¿Por qué se abrió de golpe y cayó al Océano Pacífico? Pero la pieza clave que los investigadores quieren examinar, la propia puerta, está perdida en el mar. Sin pruebas palpables, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte publica un informe 14 meses tras el incidente. Basándose en problemas anteriores con otras puertas de 747, el informe menciona un posible fallo eléctrico en los mecanismos de cierre de la puerta. Caen restos del techo. Pero los expertos recuerdan que casi toda la culpa cayó en el equipo de tierra del aeropuerto de Honolulu. Es una de las historias más interesantes de la investigación de accidentes aéreos. Al principio, se creía que los que cerraron la puerta lo hicieron mal y que no quedó bien sellada y asegurada. Unos cuantos empleados de la aerolínea dieron la cara cuando se dijo la causa probable. Dijeron que, de todas las personas que trabajan en Honolulu, es muy poco probable que esta persona no cerrase bien la puerta porque era muy meticulosa. Pero al no haber pruebas palpables de lo contrario, la Junta se ciñe a los hechos. Y la suposición más plausible en ese momento era que no cerraron bien la puerta. ¿Es un error humano o hay otra explicación? Un año y medio después, la Marina baja, encuentra la puerta de carga, las dos piezas, las recupera y se examinan. Entonces se identifica la verdadera causa del incidente. Para comprender el fallo de la puerta de carga del vuelo 811 de United, es importante entender cómo funciona el sistema de cierre en dos pasos que asegura las puertas de carga de los 747. Primero, una serie de cierres en forma de C rotan electrónicamente alrededor de unos pernos en la parte inferior del marco de la puerta. Luego, para tener mayor agarre, una manija mueve unos enganches llamados sectores de cierre contra los cierres para que no se muevan. Además, hay pernos en ambos lados de la puerta. Normalmente esto mantiene la puerta cerrada. Pero en el caso del vuelo 811 de United, algo sale horriblemente mal. El análisis forense de la puerta apuntó a que hubo un cortocircuito. Un problema eléctrico que dio inesperadamente la orden de que se abriese la puerta. Y se abrió. Fue un fallo de diseño. Encontrar la puerta de carga fue crucial para desvelar el misterio. Fue tan crucial que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte volvió a publicar el informe con una causa distinta y más actualizada, además de hacer que se rediseñasen todos los 747 para evitar que volviese a ocurrir este tipo de fallo. El sector aprendió una lección muy valiosa. La causa definitiva, según la Junta, fue un cableado defectuoso que hizo que la puerta, que estaba bien cerrada, se abriese en algún momento entre el cierre y el despegue. En otras palabras, sucedió en tierra. Pero no fue culpa del equipo de tierra. Antes de este accidente, hubo varios casos documentados de problemas eléctricos con las puertas de carga en los 747. De hecho, Boeing había avisado a las aerolíneas del problema. Y la AFA les había dado casi 2 años para hacer las actualizaciones de las puertas, en las que las aerolíneas debían invertir $2.000 por puerta. Cuando el vuelo 811 de United despegó el 24 de febrero de 1989, faltaba un año para que venciera el plazo, y estaba planeado que United solucionase el problema 2 meses después del accidente. Es algo que sigue enfureciendo al pasajero Dick Gatstall del asiento 7C. La AFA avisó de que la puerta tenía un problema. United no lo corrigió. Es lo único que me fastidia, porque sigo volando con United. Me sigue gustando. Pero ahí se equivocaron al no corregir el problema cuando hubieran podido hacerlo. El abogado de aviación, Bruce Lampert, acabó representando a 40 de sus compañeros de avión en demandas contra United. Aunque no admitieron ninguna culpa, la aerolínea llegó a acuerdos por valor de varios millones de dólares. Como les dije a los abogados de United, prefiero ir en un avión en el que no pasa nada y no ir a juicio que ir en un avión que estalla a 7.000 metros y representar a los pasajeros. Haré un trato con las aerolíneas. Llevadme sano y salvo y no representaré a ningún pasajero.
A continuación, una reparación rutinaria desemboca en un caso irrecuperable de fallo estructural. Hemos visto que los fallos estructurales pueden deberse a inspecciones mal hechas, prácticas de mantenimiento defectuosas o fallos de diseño bien ocultos en las entrañas de estas máquinas gigantescas. Pero el accidente aéreo más mortífero de la historia, un 747 que se estrelló en una ladera japonesa, tuvo una causa totalmente distinta. El 12 de agosto de 1985. El vuelo 123 de Japan Airlines tiene la friolera de 524 personas a bordo. El avión ha de volar desde Tokio hasta Osaka. Esta bestia de carga hace el viaje, que dura 1 hora, varias veces al día. Es como volar desde Nueva York hasta Boston. El novio de Susan Bailey, Akihisa Yukawa, va a bordo. Aki era banquero. Ese día viajaba en business. Era un día veraniego muy cálido y húmedo. Desde que Aki y yo nos despertamos ese día, hubo como un presagio de que pasaba algo que no sabía explicar. A bordo también iba la hermana de Takashi Takeda, Sumiko. Me dijo que se iba a Tokio, pero yo le dije que volar era peligroso. Me dijo que no me preocupase, que ya tenía el billete. Están viendo una grabación del avión accidentado mientras despega en su último y mortífero vuelo. 6:12 de la tarde. Todo parece normal. Y el vuelo 123 despega y asciende. Pero de repente, a los 12 minutos, ocurre un problema. Estaban a casi 6.100 metros, que es donde los aviones suelen experimentar más presión en el propio aparato. Recibieron un aviso de que había una puerta entreabierta, pero no lo estaba. Ya hemos visto que el fuselaje del avión se expande cuando asciende y se contrae cuando desciende. La altitud con la mayor diferencia de presión entre el interior presurizado y la atmósfera sin presurizar del exterior es alrededor de los 6.100 metros. Ahí es donde el vuelo 123 de Japan Airlines tiene una sorpresa explosiva. Una descompresión tremenda con causa desconocida. La tripulación no se dio cuenta del daño que habían sufrido hasta que rápidamente el avión se volvió cada vez menos controlable, hasta que ya fue incontrolable del todo. Una pesadilla para el piloto. Lo que los pilotos no saben es que un componente fundamental de la estructura del 747 tiene unas grietas que se han expandido hasta el punto de ruptura y han cedido. Es el mamparo de presión trasero, una estructura en forma de paraguas de la parte trasera del avión. Es lo que contiene la presión en la parte trasera del avión. Sin el mamparo no se puede presurizar el interior. Y no se podría respirar a 10.000 metros sin usar suplementos de oxígeno presurizado. La parte trasera del avión aguanta mucha carga, no solo por la presurización, sino también de la cola y de las condiciones del vuelo. El mamparo es muy robusto, es una estructura muy fuerte. En el momento de la descompresión, el aire presurizado de la cabina tiene que ir a algún lado. Atraviesa el mamparo agrietado y sin que los pilotos lo sepan, la tremenda fuerza hace saltar por los aires la aleta vertical y otras partes de la sección de cola del 747. En el proceso, las tuberías hidráulicas vitales acaban seccionadas. El primer oficial llama varias veces por radio para decir que el vuelo es incontrolable, no tenemos el control del avión. Luchan literalmente por sus vidas. El avión empieza a entrar en fugoide u oscilaciones de elevación, arriba y abajo. También hace el balanceo del holandés. Empieza a cabecear. Intente lo que intente el piloto para controlar el avión, no surte ningún efecto. Los pilotos luchan desesperadamente para controlar el avión durante 32 minutos aterradores. Consiguen mantener el avión en altitud, pero sin hidráulica no pueden controlar los movimientos verticales ni horizontales.
Los testigos en tierra dijeron que el avión iba, y citamos, como un borracho. Cuando el vuelo 123 entra en una región montañosa al noroeste de Tokio, el avión cae en picado a casi 5.500 metros por minuto. Justo antes de las 7 de la tarde, el vuelo 123 de Japan Airlines desaparece del radar. Ha chocado contra una montaña a casi 650 kilómetros por hora. Son las primeras imágenes a la luz del día del lugar del que parece el peor accidente aéreo de la historia. Un 747 de Japan Airlines ha caído en las montañas a las afueras de Tokio. Se cree que las 524 personas a bordo han muerto. A continuación, los investigadores se enfrentan a la siniestra tarea de reconstruir el misterio. Tuvimos una escena catastrófica. Millones de partes de avión esparcidas por la ladera. Pero entre los restos hacen un descubrimiento milagroso. El vuelo 123 de Japan Airlines. Es una tragedia con muchas pistas, pero aún sin respuestas. A los rescatadores les cuesta medio día llegar a la zona remota donde el vuelo 123 de Japan Airlines se ha estrellado contra una montaña al noroeste de Tokio. Cuando los investigadores llegan por fin, empiezan a peinar los restos en busca de pistas. Milagrosamente, descubren algo inesperado. 2 mujeres y 2 niñas que han sobrevivido. Las 4 supervivientes estaban sentadas muy atrás en el avión. Así que cuando se estrelló, la sección de cola se separó de la sección principal del fuselaje y cayó lejos del lugar del impacto. Takashi Takeda esperaba que su hermana hubiese sobrevivido. Por desgracia, como descubrió en la morgue improvisada, no fue el caso. Solo tenía una cicatriz en la barbilla. El resto del cuerpo estaba intacto. La reconocí enseguida. El testimonio de las que sí sobrevivieron acabó siendo valioso, pero mientras hay incontables pistas más que seguir. Había millones de partes de avión esparcidas por la ladera, pero las cajas negras, la grabadora de la cabina y los testimonios de los testigos, estas fuentes de información ayudaron a que los investigadores juntaran las piezas. En cuestión de días aparecen 2 pistas importantes. Una fotografía tomada por un aficionado cuando el avión sobrevoló su pueblo muestra al avión volando sin parte de la sección de cola. Y parte de esta sección de cola, incluyendo la aleta vertical que mantiene la estabilidad del avión, acaban pescándola en una bahía a 160 kilómetros de la montaña. Estaba a bastante distancia del lugar del accidente, o sea que sabían que se había separado del avión antes. Te preguntas, ¿qué pudo causar una descompresión, problemas de control y la pérdida de una aleta vertical? Al ver el historial de mantenimiento del avión, los investigadores descubren que el mamparo de presión trasera ya había sufrido daños. Es la estructura al fondo de la cabina que la mantiene presurizada, y se fracturó 7 años antes del accidente, cuando la cola arrastró sin querer por la pista en un incidente conocido como golpe de cola. Los golpes de cola pueden ocurrir en una de las 2 fases del vuelo, o al despegar cuando el avión está en la pista y empieza a ascender, o al aterrizar cuando el avión lleva baja la cola y alto el morro. Sea como sea, causa daños. Reparar el mamparo fracturado es problemático. La estructura mide más de 4,5 metros de diámetro, y el avión se construyó a su alrededor. Para arreglarlo, Boeing retira el revestimiento del avión que lo recubre, sustituye la mitad inferior dañada del mamparo y reinstala el revestimiento del avión. Ahora viene el problema. Para unir las 2 mitades del mamparo, Boeing necesita una placa de empalme doble. Pero al tener ya puesto el revestimiento, la doble no encaja. El equipo de tierra de Boeing decide cortar la pieza por la mitad. Ese es el primer problema. El segundo es que el proceso correcto requiere poner 2 filas de remaches para sujetar la placa, pero solo ponen una fila. Durante 7 años, la fila única y la placa dividida han estado aguantando el doble de la carga que deberían aguantar.
Modificaron el procedimiento de instalación, pero no tenían permiso. Se garantiza que la reparación aguantará 10.000 ciclos de despegue y aterrizaje. El día del accidente, el vuelo 123 ya ha vivido más de 12.000 ciclos. Inspeccionan la reparación, pero como se ha usado un sellante para tapar el agujero del mamparo, las grietas que se están formando entre los remaches no se ven. El avión es una bomba de relojería. Por desgracia, la reparación no bastó y empezaron a crearse grietas durante su vida útil después de que el avión volviese a llevar pasajeros. Tampoco hubo un proceso de inspección adecuado. El vuelo 123 pasa de los 7.300 metros. Las grietas empiezan a unirse entre los remaches, lo que hace que el mamparo falle de forma catastrófica. Es un fallo estructural que no se debe a un mal diseño, sino a una reparación defectuosa y una supervisión inadecuada. Los fallos estructurales. ¿Es muy común que se deban a reparaciones o mantenimiento? Como responsable de mantenimiento, me duele decir que cada vez hay más casos. Hubo al menos 2 suicidios tras el incidente. Un empleado de Japan Airlines que trabajaba con las familias de las víctimas y un ingeniero de inspección que firmó un certificado de navegabilidad para el avión estrellado tras el golpe de cola de 1978. A día de hoy, el vuelo 123 de Japan Airlines sigue siendo el accidente aéreo de un solo avión más mortífero de la historia. Hemos visto los desastrosos resultados de no reparar, mantener o inspeccionar bien los aviones. El vuelo 123 de Japan Airlines, el 191 de American y el 243 de Aloha. También hemos visto que puede pasar cuando existe un fallo de diseño, como en el vuelo 811 de United. Pero son la excepción, no la regla. Cada día, 3 millones de pasajeros aterrizan sanos y salvos. Lo más peligroso de volar es lo de conducir hasta el aeropuerto. Pero a los que sobrevivieron a accidentes aéreos o perdieron familiares en uno, las estadísticas no les consuelan. Han visto y vivido las consecuencias de los fallos estructurales en persona. Hay fabricantes que hacen máquinas, coches, ascensores, aviones y trenes increíbles. Cuando te subes a esos ascensores, trenes y aviones, esperas que funcionen. Pero cuando la confianza en las máquinas falla, te pones en plan cínico. ¿Conoces las pegatinas de cuestiona la autoridad? Pues yo sugiero ponernos una de cuestiona la tecnología en la maleta. Cada vez que asciende, el exterior del avión o el revestimiento se expande. Se debe a que se presuriza la cabina para que la gente pueda respirar a grandes altitudes donde el aire es menos denso. Cuando el avión desciende, el revestimiento se contrae. Cada despegue y aterrizaje, dure lo que dure el trayecto, se considera un ciclo, y cada ciclo supone tensión para el avión, lo que puede provocar grietas microscópicas. Hay un ciclo de presión constante donde se expande y se contrae, se expande y se contrae. Con el tiempo, el metal acaba resintiéndose de tanta expansión y contracción como un globo. Mientras el 737 asciende a 7.300 metros, la cabina se presuriza y el revestimiento del avión se expande, como tiene que hacer. Pero se expande algo más: las grietas del fuselaje del 737. De repente hay una descompresión explosiva. Tiene tanta fuerza que una azafata sale volando fuera del avión. Miré arriba y vi lo que me parecieron los pies de la azafata mientras era succionada fuera del avión. Revistas, maletas. Cuando un avión se estrella, las imágenes de las trágicas consecuencias suelen mostrarse una y otra vez por todo el mundo. Restos del avión esparcidos.
Pistas destrozadas de lo que pudo haber pasado. Ahora están ustedes a punto de convertirse en testigos de los accidentes. Nuestras reconstrucciones animadas les acercarán e incluso les meterán en los aviones en apuros, justo al lado de los pasajeros que experimentan un terror inimaginable. En este programa verán aviones con fallos gravísimos cuyo origen puede rastrearse hasta el mismísimo núcleo o la estructura. Un fallo estructural significa que parte del propio avión falla. En el peor de los casos, puede ser que un ala se caiga, o parte de la cola, o un motor, o una puerta. La estructura del avión es como los huesos del cuerpo. Lo mantiene todo junto. Si la estructura del avión es el esqueleto, las partes mecánicas que tiene dentro serían como los órganos. Dentro de la estructura, el sistema hidráulico es como los músculos. Maletas, zapatos, de todo. Todo lo que no estaba atado salió volando. Falta una parte del avión de casi 5,5 metros. Los pasajeros que están cerca pueden ver el cielo arriba y el océano abajo. Lo único que mantiene entero el 737 y por poco son las vigas de soporte y la estructura inferior del avión. Vi que unas 2 filas delante de mí el suelo se combaba. El avión se doblaba por el medio. No se puede tener una parte inferior muy resistente y que la superior no lo sea. Por eso, al perder el techo, la integridad estructural se puso en peligro. La cabina se movía en una dirección y al final el fuselaje se combaba y se movía también, pero no como si fuera una sola pieza. Se doblaba de verdad, sabían que tenían que aterrizar. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? 86 plus 5 from members. Roger, how many do you think are injured? We have no idea. We can communicate with our flight attendants. Okay, we'll have ambulance on the way. Milagrosamente, los pilotos consiguen aterrizar el avión. Las imágenes del vuelo 243 de Aloha con el sistema eléctrico como el cerebro y el sistema neumático como el aliento. Los 3 sistemas tienen que funcionar para que el avión vuele bien. A menudo, el origen de los fallos estructurales y mecánicos reside en problemas con la forma en la que se mantienen o inspeccionan los aviones. Un ejemplo de manual, 28 de abril de 1988, cuando un 737 se hizo famoso por perder parte del fuselaje en pleno vuelo. 1:30 de la tarde. El vuelo 243 de Aloha Airlines despega en su 9º vuelo diario entre islas. El vuelo, que va desde Hilo hasta Honolulu, debería durar solo 35 minutos, pero este Boeing 737 tiene un problema grave. Grietas cada vez mayores en el revestimiento que son visibles, pero que no se han detectado. Patricia Aubry está en la fila 17. Despegamos. Todo era normal. Cuando vuelo, siempre leo. Para entender del todo lo que va a pasar en el vuelo 243 de Aloha, es vital saber lo que le pasa a un avión cada vez que vuela. Piensen que el fuselaje es como un globo, funcionan al mundo. Da igual las veces que lo hemos visto hoy, sigue siendo impresionante. El avión perdió el fuselaje en pleno vuelo y todo el mundo a bordo, menos una azafata, sobrevivió. Pasó en Hawái. No explotó una bomba ni nada, hizo puff, como un globo y perdimos el techo. Cuando vi que la parte delantera se cayó, creí que nos moríamos. Ese mismo año, la AFA había lanzado un aviso de mantenimiento rutinario para que las aerolíneas detectasen y reparasen las grietas. Aloha aún no había inspeccionado su flota. Cuando una pasajera dice tras el accidente que al entrar vio una grieta cerca de la puerta de la cabina, los investigadores tardan poco en descubrir qué le ha pasado al 737. Es una combinación del tiempo cálido y húmedo y los despegues y aterrizajes constantes. Al contrario que con los vuelos largos en los que sales del JFK, vuelas 8 horas y aterrizas en Londres, que es un ciclo de 8 horas, con los vuelos entre islas puedes tener 20 ciclos en 2 horas. Arriba y abajo, arriba y abajo. Ciclos de media hora donde presurizas el avión, despegas, vuelas 15 minutos y vuelves a presurizar el avión. Que se convierte en una pesadilla. Los pasajeros estaban sentados leyendo revistas con las luces encendidas y en un instante ya no estaban.
Hemos visto que los fallos de los aviones, ya sean estructurales o mecánicos, suelen tener su origen en cómo se mantienen o inspeccionan las aeronaves. Un ejemplo trágico, el vuelo 191 de American Airlines, el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense. ...25 de mayo de 1979... el viernes del fin de semana del Día de los Caídos. El vuelo 191 de American Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, va camino a Los Ángeles, desde el aeropuerto O'Hare de Chicago, con 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. Los padres de Melody Smith y Kim Yockel están haciendo la primera etapa de un viaje a Hawái. Mis padres siempre empezaban las vacaciones de verano a lo grande. Normalmente íbamos con ellos, pero esta vez decidieron 6 meses antes que se iban a Hawái. Pocos minutos antes de las 3 de la tarde, al avión le dan permiso para rodar hasta la pista 32. A las 3:02 le dan permiso para despegar. Nuestras animaciones de investigación van a convertirles en testigos de un accidente horrible. La tripulación del vuelo 191 empieza el proceso normal de despegue. Cuando abandonan la pista, mientras ascienden como siempre, reciben un aviso de que hay un fallo de motor. Uno de los motores de las alas del DC-10 se ha separado de la tarde. El vuelo 243 de Aloha Airlines despega en su 9º vuelo diario entre islas. El vuelo, que va desde Hilo hasta Honolulu, debería durar solo 35 minutos, pero este Boeing 737 tiene un problema grave. Grietas cada vez mayores en el revestimiento que son visibles, pero que no se han detectado. Patricia Aubrey está en la fila 17. Despegamos. Todo era normal. Cuando vuelo, siempre leo. Para entender del todo lo que va a pasar en el vuelo 243 de Aloha, es vital saber lo que le pasa a un avión cada vez que vuela. Piensen que el fuselaje es como un globo. Cada vez que asciende, el exterior del avión o el revestimiento se expande. Se debe a que se presuriza la cabina para que la gente pueda respirar a grandes altitudes donde el aire es menos denso. Cuando el avión desciende, el revestimiento se contrae. Cada despegue y aterrizaje, dure lo que dure el trayecto, se considera un ciclo, y cada ciclo supone tensión para el avión, lo que puede provocar grietas microscópicas. Hay un ciclo de presión constante donde se expande y se contrae, se expande y se contrae. Con el tiempo, el metal acaba resintiéndose de tanta expansión y contracción como un globo. Mientras el 737 asciende a 7.300 metros, la cabina se presuriza y el revestimiento del avión se expande, como tiene que hacer. Pero se expande algo más: las grietas del fuselaje del 737. De repente hay una descompresión explosiva. Tiene tanta fuerza que una azafata sale volando fuera del avión. Miré arriba y vi lo que me parecieron los pies de la azafata mientras era succionada fuera del avión. Revistas, maletas, zapatos, de todo. Todo lo que no estaba atado salió volando. Falta una parte del avión de casi 5,5 metros. Los pasajeros que están cerca pueden ver el cielo arriba y el océano abajo. Lo único que mantiene entero el 737, y por poco, son las vigas de soporte y la estructura inferior del avión. Vi que unas 2 filas delante de mí el suelo se combaba. El avión se doblaba por el medio. No se puede tener una parte inferior muy resistente y que la superior no lo sea. Por eso, al perder el techo, la integridad estructural se puso en peligro. La cabina se movía en una dirección y al final el fuselaje se combaba y se movía también, pero no como si fuera una sola pieza. Se doblaba de verdad, sabían que tenían que aterrizar. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? 86 plus 5 crew members. Roger, how many do you think are injured? We have no idea. We can communicate with our flight attendants. Okay, we'll have ambulance on the way. Milagrosamente, los pilotos consiguen aterrizar el avión. Las imágenes del vuelo 243 de Aloha conmocionan al mundo. Da igual las veces que lo hemos visto hoy, sigue siendo impresionante.
El avión perdió el fuselaje en pleno vuelo y todo el mundo a bordo, menos una azafata, sobrevivió. Pasó en Hawái. No explotó una bomba ni nada, hizo puff, como un globo, y perdimos el techo. Cuando vi que la parte delantera se cayó, creí que nos moríamos. Ese mismo año, la AFA había lanzado un aviso de mantenimiento rutinario para que las aerolíneas detectasen y reparasen las grietas. Aloha aún no había inspeccionado su flota. Cuando una pasajera dice tras el accidente que al entrar vio una grieta cerca de la puerta de la cabina, los investigadores tardan poco en descubrir qué le ha pasado al 737. Es una combinación del tiempo cálido y húmedo y los despegues y aterrizajes constantes. Al contrario que con los vuelos largos en los que sales del JFK, vuelas 8 horas y aterrizas en Londres, que es un ciclo de 8 horas, con los vuelos entre islas puedes tener 20 ciclos en 2 horas. Arriba y abajo, arriba y abajo. Ciclos de media hora donde presurizas el avión, despegas, vuelas 15 minutos y vuelves a presurizar el avión. El efecto acumulativo de tantos ciclos sobre el fuselaje es mayor en menos tiempo que en los vuelos largos, donde hay un ciclo de presurización para un periodo de 8 horas. Eso es lo que no se acabó de entender hasta que pasó el accidente. Con el vuelo 243 de Aloha, la industria empezó a comprender la corrosión y la atención con la que había que monitorizarla en entornos marítimos. Como el avión había estado décadas entrando y saliendo de las islas hawaianas, la corrosión se había expandido, y con ella las grietas, que empezaron a propagarse hasta que provocaron el fallo, y los resultados fueron catastróficos. A continuación, el accidente aéreo más mortífero de la historia de la aviación estadounidense. Un motor de 5 toneladas se separa violentamente de un DC-10 durante el despegue. Los pilotos sabían que era un problema gravísimo. Sabían que el motor había fallado, pero no que había llegado a separarse del avión. Y un vuelo nocturno sobre el Pacífico. Cuando un avión se estrella, las imágenes de las trágicas consecuencias suelen mostrarse una y otra vez por todo el mundo. Restos del avión esparcidos. Pistas destrozadas de lo que pudo haber pasado. Ahora están ustedes a punto de convertirse en testigos de los accidentes. Nuestras reconstrucciones animadas les acercarán e incluso les meterán en los aviones en apuros, justo al lado de los pasajeros que experimentan un terror inimaginable. En este programa verán aviones con fallos gravísimos cuyo origen puede rastrearse hasta el mismísimo núcleo o la estructura. Un fallo estructural significa que parte del propio avión falla. En el peor de los casos, puede ser que un ala se caiga, o parte de la cola, o un motor, o una puerta. La estructura del avión es como los huesos del cuerpo. Lo mantiene todo junto. Si la estructura del avión es el esqueleto, las partes mecánicas que tiene dentro serían como los órganos. Dentro de la estructura, el sistema hidráulico es como los músculos, el sistema eléctrico como el cerebro, y el sistema neumático como el aliento. Los 3 sistemas tienen que funcionar para que el avión vuele bien. A menudo, el origen de los fallos estructurales y mecánicos reside en problemas con la forma en la que se mantienen o inspeccionan los aviones. Un ejemplo de manual, 28 de abril de 1988, cuando un 737 se hizo famoso por perder parte del fuselaje en pleno vuelo. 1:30 de